Los linchamientos son actos de violencia colectiva en los que un grupo de personas decide castigar a alguien por su propia cuenta, sin proceso, sin ley, sin margen de error. No es justicia, pero tampoco es un fenómeno aislado. Muchas veces nace del hartazgo, de la sensación de abandono, de pensar que las autoridades no hacen nada y que alguien tiene que hacerlo. El problema es cuando ese alguien se convierte en una multitud, porque en ese punto ya no hay control. En este video vas a escuchar historias reales, algunas cercanas, otras vistas en redes, otras vividas por quienes las cuentan. Historias donde el miedo, la rabia o incluso un simple rumor terminaron en algo irreversible. Si te interesa este tipo de contenido, suscríbete, porque lo que vas a escuchar no es fácil de olvidar. Ahora, cierra los ojos y tápate bien, porque estamos a punto de adentrarnos a lo oscuro. Una vez, en mi colonia, agarramos a un tipo. No voy a decir que fue rápido, porque no lo fue. Primero lo rodearon, luego empezaron los gritos, y después los golpes. Nadie preguntaba nada, solo pasaba. Yo me acuerdo que en medio de todo eso, alguien tenía una botella. Yo la tomé y le eché un líquido en la espalda. Era agua, pero le dije que era gasolina. El tipo se quedó helado, como si en ese momento entendiera lo que venía. Empezó a llorar, a decir que no, por favor, no. Entonces prendí un cerillo. Se lo acerqué despacio, sin tocarlo, solo para que lo viera. Y ahí fue cuando se rompió. Gritaba como si ya estuviera ardiendo, desesperado, sin poder pensar, sin saber si era verdad o no. Y es que en ese momento no tienes tiempo de razonar. Estás en el suelo, te están golpeando, te están gritando, y alguien te dice que te va a prender fuego. ¿De verdad te la crees? La patrulla llegó después, pero para este punto ya no importaba, porque lo que le hicimos no fue prenderlo en llamas, fue simplemente darle un susto. ¿Se acuerdan del caso ruso aquí en México? Fue por ahí del 2017, en Cancún. El tipo se llamaba Alexei Makiev, pero todos lo conocían como el Lord Nazi ruso. Yo llegué a verlo en varios videos. Salía a la calle solo para insultar gente, a personas con sobrepeso, a gente morena, a mexicanos en general. Se les acercaba en restaurantes, en la calle, y lo grababa todo. Hasta hacía en vivos, como si disfrutara humillar a quien se le cruzara. Y claro, la gente se hartó. Un día empezaron a compartir su dirección. Todo se salió de control, muy rápido. Yo me acuerdo ver cómo la gente se estaba juntando afuera de su casa, y también lo estaban transmitiendo. No era una multitud tranquila, era gente enojada, cansada. Cuando lograron entrar, todo explotó. Entre el caos, él sacó un cuchillo y apuñaló a un joven. Ahí fue cuando la situación se volvió todavía más grave. Después llegaron las autoridades, pero ya era demasiado tarde para evitarlo todo. El ruso terminó detenido, y con el tiempo lo condenaron a prisión. Pero lo que más se me quedó no fue solo lo que hizo él, fue ver cómo algo que empezó con insultos terminó en sangre frente a todos. Si tienen la oportunidad de ir a Chiapas, desaprovéchenla. Yo soy chofer de fletes foráneos, y una vez me tocó ir a una comunidad por allá a entregar mercancía. Desde que iba entrando, algo se sentía raro. La gente estaba alerta. No era mirada normal. Era de esas que te siguen, que no te sueltan. Luego me enteré por qué. Andaban diciendo que una van blanca estaba robando niños en los alrededores. Y yo iba manejando una van blanca con logos de la empresa. Sí, pero en ese momento eso no importaba. Para ellos,
Yo encajaba perfecto. Empecé a notar cómo se juntaban, cómo señalaban. Algunos traían machetes. No estaban dudando, estaban esperando. Ahí fue cuando entendí que no era cualquier cosa. Si me bajaba, si me equivocaba en algo, si alguien gritaba de más, no la contaba. Me puse al tiro, no apagué la unidad, no hice movimientos raros. Hablé lo justo y traté de salir lo más rápido posible, porque ahí no les importa si eres inocente o no. Si creen que eres el de la historia, te toca a ti. Al Chile, ya no regreso a Chiapas. Una vez fui con unos conocidos a un pueblito, todo tranquilo al inicio, hasta que empezaron las cosas raras. Primero, que un apoyo voluntario, pero a fuerza, por estacionarnos en la calle, luego, por tomar fotos. En una tienda hasta nos quisieron cobrar de más, según por un impuesto local para visitantes. Ya desde ahí sentía pesado el ambiente, pero lo peor vino después. Un grupo de niños como de 8 o 10 años nos empezó a seguir, nos jalaba la ropa, las bolsas, insistiendo en que les diéramos dinero. Era incómodo, pero lo intentamos manejar tranquilos. La gente empezó a ver, y de repente alguien dijo que nos la queríamos llevar, así, sin más. En segundos cambió todo, gritos, gente acercándose, caras ya no de curiosidad, de enojo. Se armó la trifulca. Yo me acuerdo pensar que eso ya se había salido de control, que cualquier cosa podía detonar algo peor. Y justo cuando la cosa estaba a punto de reventar, pasó un convoy de la Guardia Nacional. Les pedimos apoyo como pudimos. Nos sacaron de ahí, porque si no, quién sabe qué historia estaría contando ahora mismo. Una vez vi un video en Facebook, y la verdad, ojalá no lo hubiera visto. Era un linchamiento. Decían que la mujer había prostituido a su hija de 6 años. La tenían rodeada, gente gritando, insultando. Nadie estaba intentando detener nada. En cuestión de segundos, todo escaló. Le prendieron fuego. No fue algo rápido. Se veía como el cuerpo empezaba a arder, como la gente alrededor solo miraba, algunos incluso grabando. Y lo peor es que el video no cortaba. Se veía todo. El cuerpo quedó completamente calcinado. Y desde ahí entendí algo. Cuando una multitud decide castigar, ya no hay ley, no hay límite. Solo queda lo que la gente cree que es justicia, aunque parezca algo mucho más oscuro. No me enorgullece esto, pero de morro, en mi desesperación económica, pensé en asaltar a alguien. Vivía en una colonia bien pesada, de esas donde sabes que todo puede salir mal en segundos. Ya estaba a punto de hacerlo, y justo en ese momento salieron otros, pero no eran como yo, eran de los de veras. Empezaron a gritar que nos iban a dar piso. No era amenaza vacía, se sentía real. Ahí entendí que me había metido en algo que no podía controlar. No la pensé. Me fui. Corrí como nunca en mi vida. Y desde ese día no volví a pensar en hacer ese tipo de pendejadas. Me puse a chambear, a buscarle por otro lado, porque robar nunca es una solución. Tengo conocidos que por robar unos cuantos pesos, ahora están pagando años en prisión. Y digo, a ellos les fue bien, porque a otros simplemente los linchan. Hace casi un año vi un caso que me dejó bien marcado. Según era en Tijuana, un extranjero polaco que solo estaba pidiendo indicaciones porque se había perdido. El problema es que no hablaba español. Y si has escuchado el polaco, suena fuerte, seco, hasta intimidante si no lo entiendes. Se acercó a una señora que estaba con un niño, y de la nada, todo se salió de control. La señora empezó a gritar que se quería llevar al niño, así, sin pruebas, sin nada. En segundos ya había gente alrededor.
Un chofer de autobús que iba pasando y otros hombres se metieron y empezaron a golpearlo. El tipo no entendía qué estaba pasando. Se veía confundido, desesperado. Intentó correr como pudo. Incluso trató de saltar una barda, pero no lo dejaron. Uno de ellos le aventó algo, como un pesticida. Se empezó a intoxicar, se tambaleó y cayó al suelo. Y ahí ya no hubo freno. Lo terminaron linchando. Después, cuando todo ya estaba hecho, la señora dijo que no les había hecho nada, pero ya era tarde. Y eso es lo que más pesa, que todo empezó por un malentendido. A mí me pegó más porque mi esposa y mi suegra son polacas. Justo ese mes íbamos a venir a México. Ya teníamos todo planeado. Vieron la noticia y todo cambió. Les dio miedo, les dio rechazo, y lo entiendo, porque yo he estado en Polonia y la gente allá es seria, sí, pero muy amable. Si intentas hablar su idioma, hasta se alegran, te tratan bien. Por eso este caso me dejó algo claro. A veces no hace falta que alguien haga algo malo. A veces basta con que alguien malinterprete para que todo termine en tragedia. Apenas hace 2 semanas, lincharon a un tipo cerca de mi casa. Todo empezó por un intento de asalto. Querían quitarle el carro a un señor que iba con su esposa y su hija. Se armó la persecución. Chocaron el carro y cuando el dueño se bajó, ya sin opción, para entregar las llaves, uno de los malandros también se bajó y le disparó en la cabeza y en el pecho, ahí mismo. Los otros huyeron, pero dejaron al que disparó. El tipo intentó escapar corriendo, como unas 8 cuadras, pero la gente ya sabía lo que había pasado. Lo persiguieron. Cuando lo alcanzaron, lo amarraron y lo arrastraron esas mismas 8 cuadras de regreso, justo hasta el lugar donde asesinó al señor. Y ahí todo se salió de control. El tipo todavía decía que lo iban a soltar, que tenía una tía en el ayuntamiento, que no le iban a hacer nada. Eso solo empeoró todo. La gente se enardeció más. Empezaron a golpearlo entre todos. Lo desvistieron. Ya no era una persona. Era el coraje de todos cayéndole encima. Llegaron patrullas, incluso la Guardia Nacional, pero no pudieron hacer nada. A los pocos oficiales que intentaron intervenir, la misma gente les quitó las armas y las esposas. Después llegaron familiares del tipo, pidiendo que lo dejaran, pero ni siquiera se acercaron. Sabían que ya no había forma, y al final le prendieron fuego. Esto pasó acá en Guatemala, en un municipio. Unos ladrones se robaron un camión de la coca. Hasta ahí ya estaba grave, pero se puso peor. Los mismos de la empresa lo alcanzaron, y para identificarlos, les quitaron la ropa a los ladrones, como para exhibirlos y dejar claro quiénes eran. El problema es que aquí hay patrulleros, vecinos organizados que no se andan con dudas. Cuando vieron el desmadre, pensaron que todos estaban metidos. Se armó el enfrentamiento, gritos, golpes. Nadie entendía bien quién era quién. Todo era confusión y coraje. Tuvieron que llamar a los jefes de la coca para que confirmaran quién trabajaba ahí y quién no. Pero para ese punto ya era demasiado tarde. La gente ya había decidido. A los ladrones los lincharon y al final les prendieron fuego. Yo me acuerdo de un caso y la verdad sí duele. Pasó el 23 de noviembre de 2004 en San Juan Ixtayopan, Tláhuac, Ciudad de México. En ese tiempo, el tema de los secuestros de menores estaba bien fuerte. La gente ya vivía con miedo, y con ese miedo, cualquier rumor pesaba el doble. Ese día llegaron 3 agentes de la policía al pueblo. No iban en el operativo ni nada así.
estaban ahí como cualquier otra persona. Pero algo pasó, un problema menor, algo en la calle, y terminaron retenidos. Hasta ahí, todo todavía podía arreglarse. El problema fue lo que vino después. Alguien empezó a correr el rumor que los que estaban detenidos eran secuestradores, que pertenecían a una banda de robachicos, y eso se regó en cuestión de horas. Mensajes, gente avisando, gritos, y de pronto la comisaría se llenó. La policía ya estaba por liberarlos, porque no había delito real, pero la gente no quiso escuchar. Los sacaron a la fuerza, a golpes. Los llevaron hasta la plaza, mientras cada vez llegaba más gente. Nadie preguntaba, nadie confirmaba nada. Todos ya estaban convencidos de que eran culpables. Los elementos de seguridad no pudieron hacer nada. Fueron superados. Y ahí, frente a todos, los golpearon hasta matarlos. Después de todo eso, se supo la verdad. No eran secuestradores, eran inocentes. Pero ya no importó, porque el rumor fue suficiente para acabar con sus vidas. Y lo más pesado de todo es imaginar a la familia llegando después, sabiendo que todo fue por una mentira. Esto pasó en mi pueblo, en el Estado de México, hace ya unos años, y no se me olvida. Un señor asesinó a su propio hijo, a su pareja y a la mamá de ella. Dicen que todo fue por celos, pero lo más fuerte fue lo del niño. Cuentan que el niño salió corriendo a pedir ayuda, desesperado, y el hombre fue detrás de él, con un cuchillo. Lo alcanzó. Después de eso, ya no hubo duda para nadie. Los vecinos empezaron a perseguirlo. Era pura rabia. Nadie gritaba, nadie pensaba, solo iban tras él. En la huida, una camioneta de transporte lo atropelló, y aún así, se levantó y siguió corriendo, como si no sintiera nada. Pero no llegó lejos. Lo alcanzaron, y ahí fue donde empezó todo. Piedras, golpes, entre varios. No fue rápido, no fue limpio, fue coraje acumulado. Tuvo que llegar la policía para quitárselos, porque si no, probablemente ahí mismo terminaba todo. Y aunque sé que está mal decirlo, en ese momento, para muchos, se sintió como justicia. Esa historia también se me quedó muy marcada. Fue en Puebla. Un señor y su hijo habían ido a hacer un trabajo, algo normal, nada fuera de lugar. Pero alguien empezó a decir que estaban acosando menores. Una señora soltó el rumor, y con eso fue suficiente. La gente empezó a juntarse. Primero eran miradas, luego gritos, después acusaciones que nadie comprobó. En cuestión de nada, ya los tenían rodeados. El señor intentaba explicar. El hijo estaba confundido, pero nadie quería escuchar. Para ese punto, ya no importaba la verdad. Importaba lo que la gente creía. Los sacaron, nos golpearon, y todo se volvió una cosa: enojo. Nadie se detuvo, nadie dudó. Al final, los quemaron vivos. Y todo empezó por un chisme. En mi colonia todos sabemos quién es el ratero, y también sabemos dónde vive. Cuando algo se pierde, ni siquiera hay que investigar mucho. La gente va directo a su casa. Se meten, revisan, y casi siempre encuentran lo que se robó. Se lo quitan, y luego viene lo de siempre. Le ponen una chinga. No lo amarran, no hacen show. Solo golpean lo suficiente como para que entienda. Y lo regresan a su casa. Así, como si fuera rutina. Nunca lo han dejado moribundo, pero tampoco lo dejan tranquilo. Y lo más raro de todo es que esto ya se volvió normal, como si en lugar de ley, la colonia tuviera sus propias reglas.
Este caso me tocó verlo muy de cerca, o al menos seguirlo casi en tiempo real. Un joven, a que todos conocían como el Güero, atacó a una señora de 69 años, Doña Candy. Fue afuera de su casa, llegó con un machete y la agredió brutalmente, también con golpes en la cabeza. La dejó gravemente herida. Horas después, murió en el hospital. Después de eso, el tipo huyó, pero no duró mucho. Se entregó a la policía, y ahí fue donde todo volvió a explotar. Mientras lo trasladaban en una patrulla, la gente se enteró. Interceptaron el vehículo, lo bajaron a la fuerza, y ahí ya no hubo control. Palos, piedras, lo golpearon entre todos. Nadie lo soltaba, nadie lo protegía. La policía no pudo hacer nada. La gente ya había decidido. Al final, le rociaron combustible y lo demás se los dejo a su imaginación. Esto pasó en 2024, en Puebla, y me tocó enterarme casi al momento. En la comunidad, la gente atrapó a varias personas. Decían que estaban involucradas en el secuestro de un menor. No había certeza, pero eso ya no importaba. La gente ya estaba enardecida. Los golpearon ahí mismo, entre todos. Luego los amarraron. Nadie los estaba defendiendo. Nadie estaba intentando detenerlo. Después, le rociaron gasolina y los prendieron fuego. Las autoridades llegaron, pero muy tarde. No pudieron hacer nada contra la comunidad. Y es que cuando la multitud decide, la ley deja de existir. Recuerdo un caso de hace como 2 o 3 años, justo en estas fechas de Semana Santa más o menos. Y la verdad, sí se me quedó grabado. Decían que una mujer había secuestrado y le quitó la vida a una niña de no más de 10 años. Ese mismo día, la gente de la colonia fue por ella. La sacaron de su casa junto a sus hijos. La policía alcanzó a intervenir y los subieron a patrullas para sacarlos de ahí. Pero la gente no se calmó. Al contrario, empezaron a rodear las unidades, a golpear las camionetas, a exigir que se los entregaran. Y llegó un punto en que ya no pudieron contenerlos. La multitud se los arrebató. Los policías ya no hicieron nada. Y ahí, todo se salió completamente de control. Los videos mostraban cómo la mujer era golpeada sin parar. Patadas en la cara, en el cuerpo, entre varias personas. Los golpes eran tantos que la ropa se le fue desgarrando. Nadie se detenía. Nadie decía basta. Al final, hay un video donde la bajan ya sin vida, sin respeto, sin nada, como si ya no fuera una persona. Y lo peor es que a sus hijos también los golpearon. Después fallecieron en el hospital. Yo vi esos videos sin censura y se quedan contigo, porque más allá de lo que haya hecho ella, lo que hizo la gente tampoco tiene regreso. Cerca de donde vivo, habían agarrado a un ladrón. El tipo ya llevaba meses robando. Se metía a casas, le quitaba cosas a quien pudiera, y todo para venderlo y sacar para sus sustancias. La gente ya lo tenía bien ubicado. Ese día lo alcanzaron, lo rodearon y empezaron a golpearlo. Garrotazos, patadas. Ya estaban en ese punto donde nadie se iba a detener. Incluso ya estaban por prenderle fuego. Y ahí fue cuando una señora intervino. Una anciana se metió entre la gente, rogando que no lo mataran. Decía que solo era un muchacho, que todavía podía cambiar. El tipo tenía como 16 años, y contra todo, la gente la escuchó. Lo dejaron ir, así, solo por ella. Pero lo más irónico, lo más jodido de todo, es lo que pasó después. Tiempo después, el mismo tipo fue y le robó a la señora. Le vació la casa, se llevó sus trastes, lo poco que tenía, a la misma persona que le había salvado la vida. Y ahí te das cuenta de algo.
no todos los finales buenos terminan bien. Hace poco me enteré de un caso en Veracruz, en el Malecón. Según recuerdo, era un turista, creo que de Dinamarca. El tipo intentó llevarse a una niña, como de unos 7 años. Estaban con sus papás, que eran comerciantes ahí mismo. Dicen que la jaló, pero la gente se dio cuenta, y ahí empezó todo. El tipo corrió y se metió a un hotel, el Emporio, pero no se salvó del todo. Afuera ya lo estaban esperando un montón de gente. Se empezó a juntar más y más. Rodearon el hotel. Se sentía que en cualquier momento se iba a desbordar todo. Pero esta vez se alcanzó a llegar la policía. Entraron por él y se lo llevaron. Y por eso la historia no terminó como muchas otras. Porque si no hubieran llegado a tiempo, seguro al final habría sido muy diferente. Según sé, todavía sigue detenido. Esto pasó por el cerro de donde vivo, y es de esas cosas que se te quedan clavadas. Unos rateros se metieron a robar a una casa, pero dentro estaba una niña, y lamentablemente abusaron de ella. Cuando los familiares llegaron y vieron lo que había pasado, no llamaron a nadie. Los agarraron ahí mismo, los golpearon hasta dejarlos sin fuerzas, hasta que ya no podían ni moverse. Pero no se detuvieron, les metieron en ácido. Dicen que la familia tenía dinero, contactos, porque cuando llegaron las autoridades, no pasó nada. Fueron, preguntaron, y luego todo se apagó. Le dieron carpetazo, como si nunca hubiera existido. Pero lo más pesado es lo otro, que obligaron a la niña a ver todo, a ver cómo los deshacían, cómo desaparecían ahí mismo. Y ahí es donde entiendes algo, que lo que empezó como venganza, terminó siendo algo que también destruye a los que se quedan. Esto pasó en Faja de Oro, en Cacahuatán, Chiapas. Y la neta, es de esas historias que se te quedan. Una niña de 3 años desapareció. Pasaron casi una semana buscándola, hasta que la encontraron sin vida. Había sido abusada. Y en ese momento, la gente solo quería un culpable. Señalaron a un hombre que tenía poco de haber salido de la cárcel. Tenía antecedentes, y para muchos, eso fue suficiente. No hubo investigación, no hubo duda. Lo fueron a sacar. Lo llevaron al parque del pueblo. Los policías estaban ahí, pero no podían hacer nada. Eran pocos contra toda la gente. El hombre gritaba que él no había sido. Nadie lo escuchó. Lo quemaron ahí mismo. Y todo terminó así. Pero después se supo la verdad. Él no había sido. Fueron otros 2 hombres. Y es ahí donde se vuelve más pesado, porque ya no hay forma de arreglarlo. Hasta la fecha, la gente dice que en ese lugar espantan, que se ven siluetas, que algo se quedó ahí. Y la verdad, con algo así, no suena tan difícil de creer. Después de escuchar todas estas historias, hay algo que se repite. No importa si empezó por un crimen real, por un rumor o por un simple malentendido, el final suele ser el mismo: gente que no escucha, decisiones tomadas en segundos y consecuencias que ya no tienen vuelta atrás. Hay casos donde la multitud actuó con coraje, otras donde todo fue un error, y algunos donde la verdad llegó demasiado tarde. Pero en todos hay algo común: cuando la gente decide hacer justicia por su cuenta, la línea entre lo correcto y lo irreversible desaparece, y al final nadie sale realmente intacto. Si este tipo de historias te impactan y quieres seguir escuchando relatos así, suscríbete, porque allá afuera no hay muchas historias que no se cuentan tan fácilmente. Ahora, siga durmiendo.